Bien, y como les habíamos adelantado, se conoció el procesamiento de 2 militares por la muerte de Luis Batalla, un albañil del Partido Demócrata Cristiano. Estamos hablando que fue previo a la dictadura en 1972 en el departamento de 33, el primer muerto por torturas en una unidad militar. Estamos hablando del batallón 10, si no me equivoco. Y para hablar de ese tema, conocer, interiorizarnos un poco del caso, estamos invitando con mucho gusto, recibiendo a Pablo Chargoña, abogado, patrocinante de la causa y del Observatorio Luz Ibarburu. Un gusto, Pablo, que estés con nosotros. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bien, ¿cuáles son las características de este caso que tuvo como mucha vuelta, ¿no? Varias instancias de denuncia y de apertura, inclusive cayó un ministro a bien poco, a 2 meses de ocurrido el hecho. Muchas aristas y muy significativas desde el punto de vista político, judicial, histórico. Estamos hablando de un asesinato en un cuartel en el año 1972, previo al periodo de facto, previo a la disolución de las cámaras. Entonces, el primer dato importante es ese. Las democracias violan los derechos humanos también, no solamente las dictaduras, y hubo un periodo que los historiadores citan o establecen entre el 68 y el 73, de violación sistemática de los derechos humanos, particularmente desde junio del 68, cuando se establecen las medidas prontas de seguridad en el gobierno de Pacheco Areco, hasta la disolución de las cámaras. Si bien se puede decir que ese era un periodo democrático, también se debe decir que era un periodo de violación masiva de los derechos humanos. De hecho, hoy hay una ley, disculpa, la ley 18.596, que así lo declara. Ya no es un tema solamente de abordaje de los historiadores o de los analistas, sino que la propia ley lo establece. Este periodo implicó la actuación ilegítima del Estado, así lo declara el propio legislador, donde se torturaba en forma masiva y se cometían crímenes, dice la ley, en el marco de la ideología, de la doctrina de la seguridad nacional. Todo esto antes del golpe de Estado. O sea, estamos en una situación de un estado de excepción. Y esta es una cosa como para subrayar y poner en negrita. Cuando los estados de excepción se transforman en una regla, entonces las personas detenidas están a merced de los aprehensores, de los que lo detienen, particularmente del aparato represivo. Y otra característica, sí, redondeo con esto, todo esto es producto del sistema político, de la élite política del momento, porque no fue una decisión de las Fuerzas Armadas, fue una decisión del sistema político, de las mayorías, del gobierno de la época que estableció las medidas prontas de seguridad, y poco después de la muerte de Batalla, de la mayoría parlamentaria que sancionó la ley de seguridad del Estado, la atribución a las Fuerzas Armadas de la función política, policial, de persecución política de los que se consideraban enemigos de la seguridad nacional, y el establecimiento de la justicia militar, con lo que se da inicio al horror que vivió este país. A eso iba a ir justamente para terminar de cerrar el contexto de esa época, porque esto sucede, la muerte de Batalla en el cuartel el 25 de mayo del 72, el 14 de abril del 72 habían sido los hechos sangrientos que terminaron con 12 muertos y que dieron pie a que pocos días después, o pocas horas después, diría yo, se votara en el Parlamento la ley de seguridad y que, en definitiva, las Fuerzas Armadas tomaran el combate a la guerrilla, pero no solamente eso, sino que, como bien vos sabés... No solamente eso, porque ese es otro costado que tiene el caso de Luis Batalla, no era un militante de Tupamaro. Para nada. Era un militante del Partido Demócrata Cristiano, y precisamente hubo un desplazamiento de la justicia penal ordinaria en beneficio de la justicia militar, que de justicia no tenía nada. Eso lo veríamos y lo sufriríamos. Sí, no fue juzgado, fue torturado. De casos. Y lo que fueron interrogatorios en Infantería 10 de 33, interrogatorios es un eufemismo. En realidad estaban siendo golpeados, picaneados, colgados, abusados hombres y mujeres en ese lugar. En esta causa de Batalla, que se inicia con la denuncia en el propio 1972, pero vean ustedes que no tiene ningún avance. Estamos en una situación precisamente de excepción y de afectación de las garantías y los derechos de las personas. En definitiva es eso. El Estado de Derecho garantiza que las personas detenidas tengan un trato digno.
estas personas fueron humilladas, tratadas en forma inhumana y cruel, fueron torturadas. En esta causa hay sobrevivientes de la tortura que dan cuenta que escucharon golpes y que de hecho los militares decían se nos fue la mano con el golpe en el vaso, en el hígado. Así lo cuenta uno de los sobrevivientes en este expediente y la amenaza consistente de uno de los que está procesado ahora: habla porque te va a pasar lo mismo que al Nucho, así le decían a Luis Batalla, y vas a salir con los pies para adelante. Estas eran las formas de diálogo entre la justicia militar, digamos, porque había un juez sumariante, pero en realidad era tortura, era un mecanismo de tortura en infantería. ¿Y qué se descubrió en este largo proceso de la causa que tiene 50 años ya? Cumple este año 50 años. Que además tuvo como varios periodos, ¿no? Y que además sí cayó un ministro, porque además el tema fue llevado al Parlamento, estoy hablando por el senador Terra, ¿no? Juan Pablo Terra. Exactamente, como había Parlamento todavía, había un cierto control parlamentario de este tipo de situaciones y una evidencia tal lograda gracias a la participación de un edil del Frente Amplio de 33 que logra hacer una primera observación del cuerpo. Laxalt. Y Laxalt, exactamente, que declaró también en esta causa. Digo esto que declararon las causas para que después la gente entienda por qué son procesados. No son procesados por una actitud vengativa, como suele decirse por parte de los sectores pro impunidad, sino porque hay elementos de convicción suficientes recolectados como para que estas personas sean procesadas, ¿no? Estos 2 militares retirados sean procesados. Vieron el cuerpo con golpes, con hematomas, y luego hubo autopsias. De hecho, la autopsia de los médicos militares, aún con cierta parcialidad, pero daba cuenta de unas lesiones inferidas por otra en forma violenta. No fue una muerte puramente accidental, por más que así se quiso hacer aparecer frente a la familia, porque también estaba eso, dentro del mecanismo de aprehensión de las personas, los funcionarios del Estado eran capaces de fraguar unas versiones absolutamente falsas para que todo esto estuviera rodeado de impunidad. Pero había un cierto control parlamentario, fue citado el ministro de Defensa de la época, Enrique Mancini, y tanta fue la evidencia que debió renunciar. Pero así como digo esto, también digo lo que se vino después siguió siendo horroroso. Sí se cambió un ministro de Defensa por otro, pero poco tiempo después Bordaberry, en acuerdo con, como se sabe, ¿no? con la Junta de Comandantes en Jefe, pacta en Boisolanza, en febrero del 73, la disolución de las cámaras. O sea que estábamos en una situación muy Antes muy de ir a eso, me parece que es importante, Marcelo, nosotros estuvimos hablando con la viuda de Batalla, que nos contaba algunos detalles. Una viuda que quedó viuda muy joven, 19 años tenía, con dos nenas, y nos contaba cómo le fue entregado el cuerpo, cajón cerrado, todo lo que vino después en una sociedad bien pequeña, casi rural, como es 33. Allí entonces tenemos el testimonio de María Esther Méndez, la esposa de Batalla. Llegó un sobrino mío que era soldado, que hacía 2 años que estaba en ese cuartel, en el número 10, a decirme lo que pasaba. Y lo que estaba muerto mi marido, me fue a decir. Que yo no podía decir nada a nadie de eso, porque si no a él le iba a pasar lo mismo. A la hora vinieron, no me voy a olvidar nunca, en un Volkswagen amarillo, el Rombi en persona, porque después me enteré que era el Rombi, es el asesino, con otro la investigación, que eran de Montevideo, porque yo no conocía a nadie de eso que fueron, a pedirme un medicamento que él estaba tomando para el corazón, porque en ese momento tenía un ataque de corazón. Y yo les dije, él no sufre de corazón, nunca tomó medicamento de nada, porque es sumamente sano. Y yo para adentro, con ganas de gritarle que ya estaba muerto. Primero lo llevaron, nos entregaron el cajón cerrado, y tuvimos que firmar para hacer una autopsia. Me pidieron permiso a mí, yo firmé. Digo, voy a firmar, pero no voy a estar presente en el momento que abren el cajón. Yo tenía 19 años y se abrió el cajón y se hizo la autopsia. Y ahí se vio que le habían triturado el hígado.
se supone que fue con un culatazo con un fusil y que tenía muchos hematomas en la cara, en la cabeza, tenía marcas en las manos, en las muñecas, porque lo ataban de las muñecas con alambre de púa. En los pies, en los tobillos, estaban atados con alambre de púas también. Los tenían estaqueados, como se dice. Porque hay que decir que fueron cobardes con una persona atada de pie y mano y encapuchada, que no sabía ni de dónde venían los golpes, ¿no? Entonces son unos asesinos y cobardes. Yo con alegría lo recibimos todo, ¿verdad? Toda mi familia, todo, a pesar que se perdieron muchos años, ¿verdad? Pero igual, es una buena noticia que a pesar de los 50 años que pasaron, se hizo justicia. Tarde, pero llegó la justicia. Evidentemente que el estado de guerra interno había envalentonado a los militares por aquella época y se sentían capaces de hacer lo que quisieran, inclusive esto que sucedió, de llevarse preso a un cuartel a un obrero de la construcción, a un hombre militante del PDC de 32 años, y torturarlo buscando lo que se buscaba casi siempre, que era que delatara a otras personas y lo mataron, ¿no? En definitiva. 50 años después se hace justicia y Héctor Rombis y Arquímedes Maciel fueron procesados por el asesinato de Luis Batalla. Sí, y además en este caso fue, por lo que se sabe en el en el procesamiento, ¿no? Había gente de Montevideo que fue al batallón a especialmente hacer este tipo de operativos. Es decir, prácticamente estaban, da la impresión que estaban como enseñando a la gente del interior o a la gente del 33 a cómo se torturaba gente en democracia. Sí, corregime. Sí. Yo tuve oportunidad de escuchar a algunas de las personas que fueron presos políticos, que estuvieron en el cuartel de 33, y reflexionar sobre lo que eran sus amigos o compañeros de liceo o vecinos, porque eso era un pequeño pueblito. Entonces se encontraban el torturador y el torturado en el mismo lugar y habían vivido la infancia juntos. Hay alguno de ellos que cuenta que pudo descubrir, porque estaban encapuchados, a través de la voz a quien había sido su amigo de la infancia, pero en ese momento lo estaba atormentando. Es una situación realmente muy compleja que nos exige reflexionar sobre las Fuerzas Armadas y la formación y los aparatos represivos y cómo se los forma y se los utiliza para finalmente transformarse en unos represores de sus propios, de los que fueron sus pares, que fueron incluso sus amigos en ese caso. 33 vivió pocos años después, además, la tortura de adolescentes, un caso horrendo que está en la más absoluta impunidad. Esto está en otro juzgado, no acá en Montevideo, sino en el juzgado de 33. Todavía no hay nadie enjuiciado, no hay resoluciones de procesamiento. Vinieron dos representantes aquí a Ciudad Viva. Pero es un ejemplo de un exceso, de una infamia y de una aberración en el abuso realmente inconcebible. Efectivamente sí iba gente de Montevideo a organizar o a establecer cierta dinámica de la tortura y de la inteligencia y de la persecución, de la inteligencia militar me refiero. Una de las personas que nunca pudo ser procesada y que murió en la impunidad, Washington Perdomo Díaz, aparece en algunos documentos suscribiendo el acta fundacional del Plan Cóndor en nombre del ejército uruguayo en 1975. Está vinculado con la muerte de Perrini, está vinculado con la muerte de Batalla y nunca fue procesado. Y lo digo a propósito de lo que dice la esposa de Batalla o la viuda de Batalla. Tanto tiempo perdido. Estos son los efectos terribles de la impunidad. Llega muy tarde y en algunos casos no llega, porque los responsables no han sido alcanzados en lo más mínimo por la impunidad. Y no ha sido alcanzado por ninguna forma de justicia, quiero decir. Y vale la pena señalar que en 1986 se reactiva la denuncia acá en Montevideo y en ese caso, en el 87, como está vigente la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado,
el juez le pregunta al gobierno de la época, de Julio María Sanguinetti, si consideraba que debía avanzar en la investigación del caso Batalla o no. Y Sanguinetti le responde que no, que eso está alcanzado por la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, y por lo tanto el expediente estuvo archivado hasta el año 2011, en que la administración de Mujica declara la nulidad de todos los archivos anteriores, ¿no? Esto es una historia más reciente, de repente más conocida. Pero vale la pena reflexionar acerca de aquella resolución del Poder Ejecutivo de Sanguinetti, porque este era un caso que estaba fuera de la ley de caducidad. La ley de caducidad emparaba a militares y policías en el periodo de facto, y el periodo de facto, salvo que se quiera definirlo de otra manera, empieza precisamente con la disolución de las cámaras. Por lo tanto, el caso Batalla nunca estuvo amparado en la ley de caducidad, y sin embargo lo metieron en la ley de caducidad. Quiero decir, la impunidad tuvo muchas formas, algunas relativas a aquella ley sancionada en el 86, la ley de caducidad, y otras cosas que no eran la ley de caducidad y que igualmente eran impunidad, que impidieron la investigación hasta que esto se reactiva, como digo, en el 2011 y luego en el 2013, cuando un grupo de militantes y colectivos de denunciantes, a partir de la caída de la ley de caducidad, deciden reactivar estas causas. Una representante precisamente de esos colectivos es Brenda Falero, que también brindó su testimonio precisamente sobre este tema. Es el primer muerto por tortura en una unidad militar, sí. Y eso está comprobado y se comprobó desde el primer momento, porque cuando entregan el cuerpo de Batalla tenía en la cara marcada la foto que aparece en los diarios de la época, en Ahora, y la familia decide, el edil Lasalte, de 33, pide al padre y al hermano, que era jefe de policía, para poder extraer el cuerpo. Lo habían dicho que no podían abrir el cajón y bueno, hicieron venir 2 médicos de Cerro Largo, comprobaron que estaba todo torturado, que tenía hematomas por todos lados. ¿Es un quiebre de lo que fue la represión predictadura de la muerte de Batalla? Sí, desde el 15 de abril del 72 que se votó la ley interna la cuestión fue increyendo, ellos querían desarticular un plan Tatucera, según ellos, del MLN en el interior, y toda la gente que agarraban querían que él confesara que había participado en acciones armadas y otras cosas. Batalla era un obrero de la construcción, integrante del sindicato, integrante del PIT-CNT, daba cursos, hacía formación en el sindicato. Tenía 30 años cuando lo matan. Bueno, muy bien, ahí teníamos precisamente el testimonio de Brenda Falero, una de las responsables, una de las luchadoras, una de las integrantes de esos colectivos que han peleado, que no se han resignado a que se haga justicia, aunque sea 50 años después. ¿En qué sigue la causa ahora? Bueno, después de ese planteo que hizo Brenda, como lo hizo en otras causas también, empieza una muy lenta reactivación de un presumario que había quedado frenado casi al principio, por lo que decíamos recién. La defensa de los militares implicados es siempre la misma: no quiero ser juzgado porque me voy a amparar en el transcurso del tiempo. Esto lo hacen a través de los abogados del Centro Militar, lo hicieron en este caso como en tantos otros. La prescripción. Exactamente, el tiempo será mi guarida, dicen ellos, a través del planteo de la excepción de la prescripción. Esto llegó a un tribunal de apelaciones. En su momento, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de segundo turno desechó esos planteos, basados en la ley 18.831 del 2011, que establece que los crímenes de la dictadura son crímenes de lesa humanidad imprescriptible. Una ley que ha sido discutida, que tiene 2 posiciones dentro del sistema judicial, digamos, e inclusive en la propia Suprema Corte de Justicia, hay quienes la consideran constitucional, otros la consideran inconstitucional, y eso implica siempre un debate muy intenso, muy complejo, pero en ese caso no había planteo de inconstitucionalidad de la ley, entonces el tribunal dijo estos crímenes son imprescriptibles y fracasaron en esa instancia. Pero pasó mucho tiempo, esa es una de las estrategias que hace que, como decía la viuda de Batalla, pasó mucho tiempo, porque la estrategia de la defensa es
no quiero ser juzgado, no ya que alego la inocencia o quiero ser juzgado para demostrar mi inocencia, no es esa la estrategia. La estrategia es no quiero ser juzgado. Entonces estamos en esta situación tanto tiempo después y, como digo, con muchos de los responsables que fallecieron sin ninguna posibilidad de ejercicio de la justicia en este caso. Lo que sigue a partir de ahora es lo que se llama la etapa de sumario, que es la superación de los elementos de convicción, que son muy fuertes, muy consistentes, para llegar a la plena prueba, no solamente en el caso del homicidio, si no tengo acá los nombres de cuatro personas que fueron torturadas. Cuando van a declarar como testigos de lo que pasó a Batalla, hay quien dice, lo escuché caer, escuché sus gemidos, pero escuchaba los gemidos de todos. Cuando lo golpean, uno dice, está encapuchado, entonces tensa los músculos del abdomen esperando el golpe, que no sabe de dónde viene, porque ese es el método de interrogatorio, entre comillas, ese es el método de tortura. Escucharon un cuerpo que cae y era el cuerpo de Batalla, deducen eso porque están encapuchados. Estos 4 testigos, interrogados por la jueza en su momento, cuentan lo que les pasó a ellos mismos. Por lo tanto, no solamente estos 2 militares están imputados por el homicidio de Batalla, sino por el abuso de autoridad contra el detenido y lesiones y privación de libertad de estas 4 personas que sobrevivieron. Lo que sí ahora es entonces es la plena prueba para una condena que esperemos que no demore tanto y que los compañeros de Batalla y la familia lo pueda ver. Leer el procesamiento es tremendo, ¿no? Los detalles de cómo estaba el cuerpo y todo, la verdad que impacta. Por suerte son cuestiones que son públicas. Me había quedado un tema colgado. Cuando tú dijiste de entre el 68 y el 73, ya hubo como muchos casos de abuso desde el estado, de tortura, de muertes. ¿Qué datos tienen ustedes? Lo que puede cualquier persona leer hoy en la página web de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, por lo tanto documento oficial, a partir de un trabajo que a mí me parece muy valioso, que fue el que en su momento, en el año 2000, a partir del 2005, hizo el profesor Álvaro Rico desde la Universidad de la República, en acuerdo con la Presidencia de la República en aquel momento. Hoy se puede acceder a este listado que está acá. Son 80 muertos entre el 68 y el 73. Lo señalo para establecer una vez más cómo aún aquel gobierno democrático de Pacheco Areco y luego de Juan María Bordaberry había establecido una política de tortura sistemática, como alguna vez tuvo oportunidad Selman Michelini en el Tribunal Russell, poco antes de ser él mismo asesinado. La tortura era para el Partido Colorado de aquella época una forma de gobierno, una forma de enfrentar el conflicto, no solamente con la guerrilla que en septiembre del 72 estaría diezmada absolutamente, sino con el movimiento social, con el movimiento sindical, con el movimiento gremial. Y se van a encontrar acá 80 nombres en un orden alfabético que fueron asesinados por el Estado. La particularidad que tiene lo de Luis Carlos Batalla y su asesinato el 25 de mayo del 72, que fue el primero en instalaciones militares. En instalaciones militares, efectivamente. Situación que se repetiría lamentablemente en muchos casos más adelante. Cortito, pero como cuando estuvieron acá las que presentaron la denuncia, 2 de las que presentaron las denuncias siendo adolescentes en 33, me acuerdo del caso de San José que se presentó el año pasado, una denuncia. Ahora empiezan a aflorar o cobrar cuerpo muchos casos en el interior, ¿no? Más de lo que estaban. Más de los que estaban, menos de los que realmente ocurrieron, porque ahí hay siempre es difícil para las propias víctimas en la medida que el Estado no organice y no tenga impulsos de oficio, y no los tiene, cosa que sí tendría que hacerlo, pero no los hace. ¿No? Claro, lo hemos vivido en Canelones, se vive en San José, se vive en San Javier y van a ver, de hecho está habiendo, hubo una audiencia la semana pasada en Canelones por la tortura en los vagones.
probablemente vaya a juicio oral y público. Hay una prórroga por un tema de control de prueba, pero va a haber un juicio oral y público, probablemente sea el primero en el marco del nuevo Código del Proceso Penal con relación a los delitos de la dictadura. Ahora el jueves hay una audiencia en San José respecto a dos militares que también torturaban en el cuartel de San José. Tenemos la expectativa que la jueza en ese caso formalice esa investigación. Se va a investigar también en el marco del nuevo Código del Proceso Penal la represión contra los vecinos de San Javier en el cuartel de Fray Bentos. Y va a haber también una audiencia de solicitud de formalización por la represión en Argentina entre el 74 y el 76, lo que incluye los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Guayló, en busca de los responsables directos de aquellos crímenes que operaban en Argentina. Doctor Pablo Chargoña, muchísimas gracias por seguir echando luz sobre este y tantos otros casos aberrantes y porque, a pesar de que tarde, la justicia siga llegando. Se exige la justicia, nos espera, como decimos siempre, desde las organizaciones populares. Lo que hacemos es exigir justicia para estos casos. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa, Pilar. Pausa y venimos.